Hola, bienvenidos a esta nueva serie en el capítulo 2 llamada Fuerza de Voluntad. Hablemos sobre reflexiones de la vida cotidiana. Conversemos sobre aquellos aspectos que escuchamos de la abuela, de la mamá, de la tía, de papá, de los tíos y que hoy vamos a revisar desde neurociencia, desde psicología, cómo y de qué manera, si conocemos cómo funciona, podemos profundizar y se puede convertir en un motor que nos ayude a alcanzar múltiples éxitos y metas en la vida. Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista en adicciones, en atención y gestión del estrés y docente universitario. Y aquí vamos a conversar sobre eso que llamamos voluntad. Me voy con una frase de un psiquiatra español que se llama el doctor Enrique Rojas. Y el doctor Enrique Rojas manifiesta algo que me parece casi genial. Dice, un ser humano con voluntad siempre llegará más lejos que una persona inteligente. Separa lo que es voluntad y lo que es inteligencia. Y un ser humano que cultiva su voluntad no necesariamente va a llegar al mismo punto de una persona que cultive su inteligencia. Hay personas que todo el tiempo trabajan en su inteligencia, pero pocas veces en su voluntad. Y cuando hablamos de voluntad, tiene una relación directa con la disciplina, con la autorregulación, con el autoconocimiento, con la capacidad de frenar, con la capacidad de poder ser prudente. El doctor Daniel Gilbert, que es un neurobiólogo de Harvard, dice algo muy interesante. Dice que los seres humanos tenemos la mayor capacidad de voluntad en esta parte que se llama la corteza prefrontal, detrás del cráneo. Y esa corteza prefrontal tiene las funciones ejecutivas del cerebro: memoria, atención, ubicación visoespacial, la capacidad de planear. Pero hay una que es la más top de todas. Es la capacidad de simular. Y cuando hablamos de simulación, es la capacidad de anticiparme ante una situación. Por ejemplo, cuando una persona dice, yo no voy a tirarme de esa cuerda porque de pronto me puedo resbalar y me puedo caer. Simulación. Es que si yo me monto en esa motocicleta sin casco, si de pronto me accidento, puedo sufrir una alteración, una afectación en cómo funciona mi cerebro o cómo funciona mi cuerpo. Se llama la capacidad de generar simulación. Entonces, cuando usted empieza a observar la voluntad, un asunto tan valorado en Oriente, pero que se habla poco en Occidente, vamos a observar cómo y de qué manera los seres humanos que cultivan su voluntad viven más, son más felices y tienen la capacidad de tener mejores relaciones con las demás personas. Hablemos un poquito de 3 elementos que nos ayudan a cultivar nuestra propia voluntad. Y voy a arrancar con el primero. Cuando usted quiere cultivar, quiere ejercitar su voluntad, lo primero que es necesario tener en cuenta es que es muy interesante disfrutar del placer. Sin embargo, hay que autorregularlo. Juan Camilo, ¿qué quieres decir? El placer en el cerebro se puede observar como la segregación de dopamina. Cuando sentimos dopamina, que estamos segregando dopamina, estamos sintiendo placer. Cuando una persona segrega dopamina, que viene por una medida que se llama nanogramos, ese placer quiere nuevamente volver a sentir eso que se está desarrollando dentro del organismo. Por eso comerse, por ejemplo, un chocolate te va a decir que quieres otro chocolate adicional, tomarte una cerveza te va a decir que quieres otra cerveza y que eso que se llama en el cerebro circuito de recompensa quiera volver a repetir y volver a repetir. Pero funciona con los videojuegos, funciona con las redes sociales, funciona con los orgasmos. Si es placentero, yo quiero volverlo a repetir. ¿Qué pasa? Es un gran riesgo. Y una vez le escuchaba a alguien esta distinción que parece fenomenal. Decía, una cosa es la prolongación del placer y otra cosa es la verdadera felicidad, porque en la mitad se encuentra la posibilidad de poder frenar y hacer un intercambio valioso para el cerebro, cambiar la dopamina por serotonina. ¿Y cómo es esto, Juan Camilo? Cuando un ser humano es capaz de frenar y de poder decir, yo quisiera seguir en esta fiesta, pero mañana voy a madrugar
madrugar a montar en bicicleta, así que es muy placentero estar aquí, pero voy a regularme para poder descansar y mañana montar en bicicleta. ¿Qué acabo de pasar ahí? El cuerpo le está diciendo que eso es placer. Sin embargo, se reguló porque sabe que lo que mañana va a aparecer puede generar mucha más satisfacción. Quiere decir que para ustedes y para mí, tener fuerza de voluntad es lograr cosas que muchas personas no lo hacen de manera muy fácil. Por ejemplo, ahorrar es un asunto que no todo el mundo hace, porque significa el retrasar la gratificación instantánea. Significa poder frenar algo que me va a generar mucha dopamina y poder posponerlo para que cuando yo tenga el ahorro pueda salir del país, comprar mi casa, comprar mi carro. O sea que cuando un ser humano fortalece su voluntad, es capaz de retrasar esa gratificación instantánea, es capaz de ponerle freno. Ese es el primer dato. El segundo dato tiene que ver con que yo tenga claro hacia dónde voy, cuáles son mis metas a corto y largo plazo. Un ser humano, decía Séneca, una cosa bellísima, y es: el marinero que no sabe el puerto a dónde se dirige, es muy probable que el viento lo vaya a llevar a cualquier otro puerto. Quiere decir que el marinero que no sabe hacia dónde va, cualquier viento y cualquier puerto le sirve. Yo necesito tener claro hacia el puerto donde voy a ir. Necesito saber hacia dónde me dirijo. Yo quisiera tener libertad financiera a los 40 años y tener la posibilidad de estar más tranquilo. Por tanto, me tomo de la primera, que es retrasar gratificaciones instantáneas. Mucha rumba, mucha fiesta, mucho trasnocho, gastarme la plata en bobadas. Eso lo freno con una intención: poder disfrutar aquello que puedo tener a partir del ahorro, a partir de pensar con inteligencia. Ponte a pensar, ¿por qué los seres humanos más adinerados del mundo se levantan la mayoría a las 5 de la mañana? ¿Saben por qué? Porque quedarse durmiendo hasta las 11 segrega dopamina, pero cuando yo me levanto a las 5 de la mañana a seguir aprendiendo, a estudiar para enseñar, a encontrar nuevas estrategias, nuevas técnicas, empiezo a segregar serotonina. ¿Qué hace que el salir a hacer deporte sea gratificante? Que siempre da pereza, mejor quedarme en la cama, taparme con la cobija, pero cuando salgo y logro llegar a esa meta, facilito como tal segregación de serotonina. ¿Cuál es mi meta? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Juan Camilo, yo quiero a los 40 libertad financiera, yo quisiera a los 45 vivir en el campo, yo quisiera a los 50 poder enseñar lo que estoy aprendiendo, quisiera a los 55 tener una estructura que permita que otras personas puedan también salir adelante. Maravilloso. Meta, ¿hacia dónde voy? Tercer dato: cuando usted tiene la posibilidad de tener en su vida el cultivar algo que le permita apoyar a los demás, que los orientales lo llaman propósito de vida y que se llama Ikigai, cuando yo tengo ese Ikigai, que es la razón de ser de mi vida, clarísima, yo le cuento, esa voluntad todo el tiempo se cultiva, porque no lo estoy haciendo para tener, sino para hacer. ¿Usted para qué madruga a poder hacer una labor social? Porque siento que eso hace parte del sentido de estar aquí. Juan Camilo, y es que esa persona, ¿por qué disfruta tanto haciendo acompañamiento en ese comedor social? Porque tiene claro su Ikigai, su razón de ser, su propósito de vida. Juan Camilo, eso es cultivar la voluntad. Cultivar la voluntad es saber claramente cuáles son mis límites, cuál es mi autorregulación para poder conquistar en mí el máximo
máximo de lo que existe en mi potencial. Es que tengo claro que los hábitos de vida saludables requieren voluntad. Es que tengo claro que para poder tener una relación duradera necesito voluntad. Es que tengo claro que mi negocio salga adelante necesito voluntad. Como ustedes observan, la fuerza de voluntad que decían las abuelas es sumamente necesaria y se cultiva en el día a día. Cada vez que usted sea capaz de quedar satisfecho y no comer en exceso, no comer en gula, está cultivando su voluntad. Cada vez que te levantas temprano, voluntad. Cada vez que te obligas a hacer deporte, voluntad. Cada vez que vas a cumplir con ese razón de ser, con el propósito de vida, voluntad. La voluntad es una cualidad que va a favorecer que cumplas tus metas y que seas un ser humano sumamente exitoso. Yo te lo digo con cariño, recordá que son 3 pasos que acabo de mencionar para poder seguirla cultivando y que muy seguramente va a darte herramientas interesantes para moverte en la vida. Te lo digo con cariño. Si esto fue interesante, me parece genial que lo puedas compartir con otras personas, que le des suscribir al canal. Para eso para nosotros es sumamente interesante. Y nos puedas comentar en los comentarios, nos puedas decir cómo te ha parecido, cómo te parece específicamente este video. Yo les agradezco muchísimo. Se les quiere mucho. Un abrazo. Chao.